Bien, el modelo panel resuelve un problema que tenemos en el caso del modelo lineal clásico, que es, bueno, un supuesto que hacemos el modelo lineal clásico, que es, asumimos que no estamos omitiendo información relevante. En general, cuando hicimos el modelo lineal clásico, si ustedes recuerdan un poquito de las primeras clases, dijimos que el valor esperado de beta condicional en la información que teníamos en X, esto era igual a beta, es decir, no era sesgado beta, el beta de mínimos cuadrados ordinarios. Esto, para que esto fuera cierto, les dije que tenían que pasar dos cosas. Uno, había información relevante que no habíamos omitido, y dos, no estábamos incorporando información que no aportaba información al modelo que fuera irrelevante. En este caso concreto, Panel soluciona un problema en el cual, en principio, el modelo lineal que planteamos tiene información omitida. ¿Qué sucede cuando el modelo lineal tiene información omitida? Bueno, tenemos una modelación de tipo X por beta más epsilon. Si por alguna razón omitimos información, toda la omisión de la información terminará aquí. ¿Sí? Entonces, Panel lo que va a pretender hacer es extraer del término de error información omitida que debería estar incorporada en la regresión. Bien, ahora entonces pensemos, voy a hacer unos pequeños ajustes sobre lo que va a ser en general mi ecuación de regresión. Cuando yo hable de un individuo, por ejemplo, cuando yo diga que tenemos al individuo Y, voy a decir que individuo Y, subíndice I, será toda la información del individuo, pero anteriormente habíamos pensado que la información del individuo Y, es decir, la variable Y, era una escalar. En el caso de Panel, vamos a asumir que Y es un vector. Muy parecido al modelo de ecuaciones. Cuando hicimos ecuaciones dijimos, bueno, Y es una variable, es multivariante, en el cual cada una de las entradas es la respuesta a una ecuación específica. Entonces, esta es una formulación muy parecida. Lo que tengo es, tengo aquí la información para el individuo Y, eh, digamos, para en una segunda dimensión, que ahorita vemos quién es esa segunda dimensión, la información para el individuo yésimo en esa segunda dimensión, pero digamos en la parte 2 de la segunda dimensión, y así hasta el individuo yésimo en una dimensión que tiene m elementos. Esta dimensión, esta segunda dimensión, puede ser cualquier cosa. Regularmente para nosotros es el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, el individuo yésimo es observado en el momento 1, el individuo yésimo es observado en el momento 2, o así hasta el individuo yésimo, su variable dependiente es observada en el momento m, ¿sí? Ahora, no siempre es el tiempo, ¿sí? Puede ser otro tipo de cosas, por ejemplo, otra dimensión como ubicación geográfica, ¿sí? Por ejemplo, es una empresa que establece precios en diferentes áreas o en diferentes zonas, en N zonas distintas. Eso también forma un panel, ¿sí? La idea de panel es únicamente que podamos dividir la información del individuo en dos dimensiones, ¿no? La del mismo individuo y otra dimensión más, que regularmente es el tiempo. Ahora, entonces, eso también nos lleva a un problema de saber entonces cómo es la matriz X. La matriz X para el individuo yésimo, entonces también tendrá un cambio de su estructura. Lo que vamos a decir es, voy a tener la variable, digamos, del individuo yésimo, la variable 1 para la dimensión 1, ¿sí? Entonces voy a tener la variable del individuo yésimo, pero la variable 2, pero digamos que en la segunda dimensión, o en el momento 1, vamos a decir que la segunda dimensión es tiempo para simplificar la exposición. Y así sucesivamente hasta la variable del individuo yésimo, pero su variable késima en el momento 1. ¿Sí? Hacia abajo ocurrirá algo parecido. Tendré la información del individuo yésimo, de su variable 1, pero en el momento 2. La variable yésima, del individuo yésimo, su variable 2 en el momento 2. Y así sucesivamente hasta el individuo yésimo, su variable késima en el momento 2.
Hacia abajo, entonces, lo que voy a tener simplemente es xi, el individuo iésimo, su variable 1, pero en el momento m, el individuo iésimo, su variable 2 en el momento m, y hacia acá tendría el individuo iésimo, su variable késima en el momento m. Entonces, ¿esto a qué se parece? A un problema de sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que en general decimos que el modelo general es el modelo de sistema de ecuaciones. Uno de sus tantas variantes particulares es, por ejemplo, Panel, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que he dicho eso, en general voy a decir que voy a establecer eh, esta cosa que voy a poner por acá, que ah, voy a decir que en general, entonces, al individuo iésimo va a ser igual a su matriz X que acabamos de construir, esta matriz que acabamos de escribir allá arriba y que está escrita justamente aquí, multiplicada por beta más epsilon, ¿sí? Es un modelo lineal simple, ¿sí? Esa es la estructura que vamos a asumir para un panel, ¿vale? ¿Hasta aquí, Lucas? Ahora, dentro del mundo de panel, entonces, una de las cosas que seguramente tenemos en la cabeza es, bueno, ¿qué cosas del modelo lineal clásico se siguen cumpliendo en este caso? Bueno, en realidad siguen cumpliendo todas. Revisemos al menos las principales. No, o sea, ¿qué cosas se siguen cumpliendo? Por ejemplo, probablemente la más importante de todas es que el valor esperado de cualquier xy que yo tome, cualquiera, de la que sea, eh, cuando la multiplico por el término de error, xy, epsilon y, perdón, esto sigue siendo igual a cero. Es decir, no hay información en la matriz X que esté contenida en el término de error. Sí, es decir, es un modelo totalmente exógeno. Esa estructura significa que el modelo es exógeno. Sí es una estructura, digamos, que vive en dos dimensiones, hemos incrementado una dimensión, pero sigue cumpliendo los supuestos del modelo lineal clásico. Ahora, en general, eso también tiene otras connotaciones, que, por ejemplo, es decir, si pensamos que esta estructura es la del panel, cuando nos preguntemos en el caso de cómo es la varianza, es decir, cómo es la varianza del término de error, la varianza de epsilon, la respuesta inmediata es, si este es un modelo homocedástico, eso debería ser sigma cuadrado por la matriz identidad. Tomen en cuenta que esto es subíndice y la matriz identidad de qué tamaño tendría que ser. De tamaño m. ¿Sí? Porque tengo m elementos en epsilon. ¿Sí? Entonces, esta matriz de identidad tendría que ser así. Es una diagonal con sigma cuadrado, ¿no? Entonces, en general, si yo pienso que tengo todo mi, digamos, todo mi modelo lineal donde incluyo toda la información, es decir, incluyo toda la información de todos los individuos, básicamente lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si tomo cada uno de los elementos que tengo en esta variable? Es decir, y los apilo, lo que voy a tener es, si tengo n individuos, voy a tener n por m, un vector de n por m, ¿no? Larguísimo, ¿no? De n por m. Esa matriz también la replicaría hacia abajo y el término de error también lo replicaría hacia abajo. Entonces, en general, la varianza del término de error sin el subíndice i, es decir, la varianza de todo el sistema, sería sigma cuadrado por una matriz de identidad de n por m. ¿Sí? Pero seguiría siendo una matriz diagonal. Sí. Ahora, la pregunta que probablemente debe aparecernos en este caso es, ¿qué pasa con el problema cuando es heterocedástico? Cuando hay heterocedasticidad, ¿cómo es la varianza del individuo iésimo? Esta ya no es una matriz diagonal, puede ser cualquier cosa. Pero eso entonces implica
que cuando yo apile toda la información de cada uno de los individuos, lo que voy a tener es matrices individuales. Es decir, supongamos que el modelo ya no es homocedástico, sino que es heterocedástico. Si el modelo es heterocedástico, entonces la varianza de epsilon i ya no es una diagonal, sino es una matriz sigma subíndice i, la cual es una matriz cuadrada, ¿no? Bien. No. ¿Qué pasa con el modelo heterocedástico para todo el problema? Ah, bueno, pues entonces eso se vuelve la varianza de epsilon, perdón, sin el subíndice, de epsilon, que sería igual a acomodar la varianza, la parte heterocedástica del individuo 1, la parte heterocedástica del individuo 2, y así hasta la parte heterocedástica del individuo enésimo. Y todos los demás elementos serían 0, 0, 0. Pero matrices de 0. Déjenme borrar este. Todos estos elementos serían 0. Entonces, tendría una matriz diagonal, pero por bloques. ¿Sí? Ese es el problema que teníamos en sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan? Exactamente el mismo. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí, claro. El supuesto de la varianza es que si es homocedástico es que en realidad tengo matrices diagonales para cada individuo. Cuando formulo la matriz completa, en general voy a tener una matriz diagonal. Entonces, déjame poner ejemplos aquí. Esta matriz diagonal que tengo aquí es una matriz muy sencilla que tendría aquí sigma cuadrado y tendría sigma cuadrados en todas las diagonales. Eso sería 0 para cada individuo. Cuando se vuelve para toda la muestra, esto es igual sigma cuadrado, digamos sigma cuadrado, así hasta sigma cuadrado, y todo lo demás son ceros. Es para cada individuo porque tenemos observaciones del mismo. Exacto, es para cada individuo porque tenemos observaciones del mismo individuo en cada momento. Sí. Bueno, en m momentos, ¿no? Entonces, para ponerle en contexto, esta es una matriz de m por m, esta es una matriz de n, porque son en individuos, por m, por n, por m. ¿Sí? Ahora, cuando el modelo es heterocedástico, lo que tengo entonces es una matriz que es de este estilo, que puede ser cualquier forma, de cualquier forma, pero es una matriz que es de la varianza de ese individuo, ¿no? Cuando la acomodo, se vuelve una matriz. Entonces, esta matriz que estoy señalando aquí es de dimensión m por n. Cuando lo acomodamos todo, es decir, cada una de esas matrices subíndice y las acomodamos en una matriz grande como esta es una matriz que se vuelve de n, porque son en individuos, por m, por n, por n. ¿Vale? ¿Está ahí? Bueno, vale. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bueno, ok, va. Entonces, bien, una vez entendido el modelo, me voy a regresar un poquito al planteamiento de mi modelo. Entonces, es este mi modelo. Yo les dije que el problema que tiene Panel es que el supuesto principal es que trata de solucionar un problema de información omitida. ¿Sí? Si la información está omitida, eso quiere decir que está contenida en el término de error. ¿Sí? Bien, entonces, en el mundo de Panel existen dos modelos, bueno, dos submodelos. Uno que se conoce como modelo de efectos fijos y otro que se conoce como modelo de efectos aleatorios. Cada uno de esos modelos asume una forma funcional para el término de error, para la forma en la cual omitiste la información relevante en el término de error. Voy a empezar por el más sencillo, que es el modelo de efectos fijos. El modelo de efectos fijos asume que el error, que la información que se omitió, que está contenida en el error, es constante a lo largo de la segunda dimensión. ¿Quién es la segunda dimensión? En el caso más común, el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga que existe un modelo de efectos fijos, voy a ponerlo aquí. Entonces, voy a ver el modelo de
efectos fijos, voy a asumir que el término de error, es decir, que el término de error del individuo iésimo se puede descomponer en un componente fijo de ese mismo individuo más un término de error que no se mantiene a lo largo de la segunda dimensión. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que describo justamente aquí, en esta ecuación. Déjenme bajar este segundo. Entonces, lo que estoy diciendo en este, noten que el segundo componente, digamos el componente que tengo aquí al final, este de aquí es la descomposición de epsilon. Y estoy diciendo que epsilon i se puede descomponer en una columna de alfa y en una columna de nu indexadas por la segunda dimensión. La segunda columna es un error que básicamente es el error asociado al modelo. Sin embargo, las alfas es información que había omitido en un primer momento, pero que es fija a lo largo del tiempo. Si suponemos que el panel, la segunda dimensión, es el tiempo. ¿Qué casos son esos? Bueno, hay muchos, pero imagínense el siguiente ejemplo. Imagínense que lo que queremos modelar es el salario de las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos a el individuo Benjamín, que queremos evaluar su salario desde que salió de la universidad a los 21 hasta los 40 que tiene, ¿no? Entonces tenemos 19 años de historia, es decir, M es de 19, tendrían mi salario en cada uno del momento del tiempo, tendrían mis características. ¿Qué cosas sí cambian a lo largo del tiempo? Mi edad, probablemente mis años de educación, si es que seguí estudiando, mi experiencia también, porque seguí trabajando, pero ¿qué no cambió? El salario, no, si el salario sí seguramente cambió, pero ¿qué factor podría no cambiar? Sí, si podemos pensar en eso, ¿no? Como mi dotación inicial, ¿no? Es decir, si fui mal, si fui malo en matemáticas desde la primaria, probablemente es algo que no me quité, ¿no? Necesariamente. Pero algo más obvio, ¿qué más podría ser? Sí, pero no estoy seguro que eso en este momento aplique, pero sí, sí. Es una cosa y qué más. Conocimientos sí cambian, yo creo que sí. Mi fenotipo, ¿no? Soy moreno, pues, eso no cambia, ¿no? Es decir, soy un hombre, una persona que me identifico con el sexo masculino y además soy de un tono de piel específico, ¿no? Eso no cambia a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Probablemente la zona donde viví. Siempre he vivido en la Ciudad de México. Bueno, desde que llegué a la universidad, ¿no? Entonces, esos factores que no cambian a lo largo del tiempo es información que originalmente no podría haber incluido en este modelo, porque este modelo asume que la información va variando a lo largo del tiempo. Si yo hubiera incluido, por ejemplo, la variable sexo para mí, hubiera tenido que agregar una columna, digamos que el sexo es una variable dicotómica, ceros y unos, y digamos que el 0 se identifica con mujeres y el 1 con hombres, que hubiera tenido aquí una columna de puros unos. Y esa columna de puros unos se hubiera confundido con quién, con la constante, ¿no? Entonces, básicamente hubieran dicho, pues omítela porque es constante, ¿no? Pero no es cierto, porque en realidad esa información inherente solo es información que no cambia a lo largo del tiempo, solo es inherente a mí, ¿sí? No necesariamente es inherente a otra persona que esté dentro de la muestra. Por ejemplo, dentro de la muestra puedo tener a alguien más que también a lo mejor tiene las mismas características físicas como yo, pero que a lo mejor se identifica con el sexo femenino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo incorporamos esa información? Bueno, la incorporamos separando el término de error en dos tramos. Entonces, vamos a decir que el término de error se descompone por un alfa, que estos son los factores inherentes al individuo iésimo, que no cambian a lo largo del tiempo, y esto sí es un término de error
puramente separado, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos en términos ya matriciales? Bueno, lo hacemos de esta manera, como lo voy a describir aquí. Déjenme bajar estos dos. ¿Qué es lo que tengo en esta parte? Noten que si tengo un alfa para cada individuo, voy a tener entonces en mi matriz de regresores una columna. Cada una de esas alfas va a ser una columna nueva. Esta es, por ejemplo, la alfa para el individuo 1. Esta es la alfa para el individuo 2. Y así sucesivamente hasta el alfa para el individuo enésimo. ¿Sí? Cada una de estas columnas son básicamente ceros y unos. Uno va a identificar cuando la información sea del individuo 1, ¿no? Del primer individuo. Luego, uno cuando la información sea del individuo 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando hago un modelo de efectos fijos, lo que hago es que incorporo a mi vector de coeficientes este nuevo número de coeficientes. ¿Cuántos coeficientes estoy incorporando? N nuevos coeficientes. Cada uno de esos coeficientes lo que cuantifica es el efecto que tiene sobre la variable dependiente la información inherente del individuo que no cambia a lo largo de la segunda dimensión. Eso sería digamos, lo general. Llevémoslo al caso particular de que la segunda dimensión es el tiempo. Lo que me diría alfa es que es la información inherente al individuo que no cambió a lo largo del tiempo en el cual fue estudiado. ¿Sí? ¿Qué cosas? Como por ejemplo, el sexo sobre el cual se identifica probablemente, a lo mejor ubicación geográfica, color de piel, como en mi caso. Por ahí hay un paper bien interesante de Barceo que mide, por ejemplo, el efecto del tono de piel sobre el salario. Si pueden luego verlo, está muy padre. Luego se los paso. Eh, ah, y ya otros factores que a lo mejor también son inherentes, que a lo mejor no son tan claros, como lo que me decían, no habilidades, conocimientos, esa cosa que le llamamos la cesta básica o la original, con la que, la nuestra dotación original, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Hay documentos que hablan de que probablemente sea en el caso de salario, incluye, por ejemplo, cosas que tomamos de nuestras casas, ¿no? Como por ejemplo, hay estudios que hablan de que eh, el nivel educativo de la persona cuidadora principal de las personas determina muchísimo cómo es la persona al final, ¿no? Es decir, si tu cuidador principal se preocupó por enviarte a una educación particular o vigilar tu educación, tiene efectos a largo plazo, ¿no? Es una de las cosas que se llega a discutir. Vale, bien. ¿Dudas hasta aquí sobre el modelo de efectos fijos? Cuando incorporemos esta información, necesariamente tiene que ser para todos los individuos. Tiene que ser para todos los individuos porque lo que estás haciendo con estas dummies es separar del término de error la información omitida. Si, por ejemplo, si no lo hicieras para un individuo, estarías asumiendo que ese individuo no tiene información constante a lo largo del tiempo. Pero eso no lo sabes, ¿no? Podría ser, si la dejas, lo que estás haciendo es que el término de error en ese segmento de ese individuo se sesgue. Bueno, no el término se sesgue, sino que tenga información relevante que debiste haber incorporado a la regresión. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí, pero acuérdate que es para el primer individuo. El primer individuo, su información, este es el individuo 1, su información termina aquí. Entonces tiene uno para él, nada más. ¿Sí lo nota? ¿Sí? Y luego el individuo 2 empieza aquí empieza su información y termina aquí. Son puros unos para él. Sí, exactamente, exactamente. ¿Vale? Bien.
Y el término de error, de esta manera el término de error sí sería un error puro. ¿Sí? Vale. ¿Dudas con el modelo de efectos fijos? Vale. Ahora, el modelo de efectos fijos tiene a su primo hermano que se llama modelo de efectos aleatorios. Entonces, déjenme ponerlo. Bien. Y como su nombre le indica, el modelo de efectos aleatorios tiene la característica de que lo que cuantifica es qué pasa cuando en realidad la información omitida a lo largo de la segunda dimensión no es información que se mantenga constante, sino que es información que es variante, pero que sigue siendo información que omitimos. En ese caso, lo que estamos diciendo es que la forma funcional que voy a asumir es esta. Voy a decir que para cada individuo va a tener una matriz convencional como la planteé al inicio, solamente K beta, pero el término de error, el épsilon, se va a descomponer en dos tramos. ¿Sí? Esto es épsilon. Épsilon se va a descomponer en un tramo que va a ser un conjunto de BI, que son factores inherentes al individuo, pero que no son constantes y que además no podemos identificar con una variable tan sencilla como incorporar una DOM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son constantes, pero sabemos que el individuo tiene factores inherentes a él. ¿Sí? Aquí a lo mejor sí ya cae un poquito más la discusión de habilidades, ¿no? Porque las habilidades sí pueden ser inherentes a los individuos, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tenemos más como un espectro más hacia el Asperger, de repente tenemos ligeras deficiencias respecto a personas que son un poquito más convencionales, ¿no? Este, eh, entonces, ese tipo de cosas son inherentes, pero modifican mis habilidades a lo largo del tiempo, ¿sí? Mi capacidad de resiliencia o de mantener contacto con muchos humanos, por ejemplo, es una cosa que cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con este modelo? Vale. Entonces, en este caso el modelo solo es una separación del término de error. Y si separamos el término de error, entonces en general lo que vamos a tener es, déjenme hacer un poquito de espacio aquí. Es una matriz más o menos como de este estilo. Que la lógica del apilamiento, hasta arriba tengo la información del individuo 1 hacia hasta el individuo enésimo. Y noten que en realidad lo que tengo es la información completa, solamente apilada. ¿Cuántas betas estimo aquí? Solamente K betas. ¿Cuál es la diferencia con el modelo de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos? En principio es el número de coeficientes que estimo. En el modelo de efectos fijos, aquí tenía yo incorporado, aquí tenía yo alfa, tenía n alfa, ¿no? Más todas las betas. Ese era el modelo de efectos fijos. En el modelo de efectos aleatorios, esa parte no la considero. ¿Sí? Entonces tengo menos elementos que estimar, sin embargo, la forma funcional del término de error, que es lo que les decía, que es lo que cambiaba, va a tener esta forma, que es decir, va a ser un término de error que se puede descomponer en factores inherentes al individuo, a cada individuo, más factores que no son inherentes al individuo, pero que pueden cambiar a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bien, ¿dudas con eso? Bien. Y finalmente, eh, cuando hacemos una estimación de panel, tenemos, como les dije, tenemos dos posibles acciones o dos posibles caminos que seguir. O pensamos que el problema es de efectos fijos o pensamos que el problema es de efectos aleatorios. ¿Sí? Sin embargo, hay una tercera vía, como dicen los políticos. Y la tercera vía es asumir que, bueno, puede ser que no me queda claro que sea efectos fijos, tampoco me queda claro que sea efectos aleatorios. Entonces voy a seguir una forma que le dicen el modelo agrupado o el modelo pool.
que es un modelo en el cual estimamos la regresión sin restricciones, y si hacemos esa estimación sin restricciones, a lo que me estoy refiriendo es asumir que el modelo que vamos a estimar es como lo había planteado originalmente. Es un modelo en el cual no asumo una forma funcional del término de error, solo estimo K beta, ¿no? Apunto la información de la forma convencional y ya. ¿Sí? Es el modelo agrupado. Entonces tienen tres opciones. Es, asumen que el modelo tiene efectos fijos, asumen que el modelo tiene efectos aleatorios, o si no les convence ninguno de los dos, pueden pensar que el modelo es un pool o un modelo agrupado. Tres opciones. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ok. En las notas describo una prueba estadística para determinar, que puede ayudarnos a identificar qué tipo de modelo deberíamos seguir. Solo que quiero que utilicen con mucho cuidado esa prueba. No la describo mucho ahora, pero los softwares la tienen precargada y regularmente se hace con mucha frecuencia. Es la prueba de Hausmann, ¿qué prueba de Hausmann? Ya no me acuerdo si es de Bruch, pagan, déjenme, de hecho un ojo en mis notas. Oh, sí, es una prueba de Hausmann, y la prueba de Hausmann lo único que identifica es si el modelo tiene efectos fijos. No quiere decir, es decir, la hipótesis nula de una prueba de Hausmann, como la planteo en las notas, es la hipótesis nula es simplemente que los betas corresponden con betas de efectos fijos. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que no H0. Y eso significa que puede ser cualquier cosa. Es decir, no quiere decir que sean efectos aleatorios. Lo único que permite hacer la prueba de Hausmann es saber si el modelo tiene efectos fijos. Pero alternativamente no nos dice si el modelo correcto es efectos aleatorios. No, tampoco está diciendo eso. Solo está diciéndonos si tiene efectos fijos. ¿Sí? Nada más para que tengan un poco de cuidado con esa prueba, ¿no? Normalmente, mi recomendación en este caso particular, que es panel, es sigan una vía más intuitiva. Es decir, eh, analicen su problema y consideren si de verdad hay efectos fijos o efectos aleatorios. Es decir, si hay condiciones que les permitan presumir que la información omitida es información constante a lo largo del tiempo o si es aleatoria. Regularmente la forma de presentar esto, como ahorita vamos a ver en el ejercicio, es presentar los tres modelos, es decir, el modelo de efectos fijos, efectos aleatorios y el modelo full, y tratar de ver si hay variaciones entre los coeficientes, ¿sí? Para saber si es que entonces sí importa cuál es el modelo correcto. ¿Vale? Bien. Vayamos al ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Vamos al ejercicio. Bien, entonces hoy voy a trabajar con, con la carpeta que se llama clase 4, que es Panel Data, y vamos a trabajar con este notebook que se llama Panel Data Drupal Index. Uy, creo que tiene de hecho tiene un error en el título, porque no es el problema de hoy. Ahora lo corrijo y lo subo, la corrección. Bien. Vamos a trabajar con este documento, que los datos que estamos utilizando aquí provienen de este documento de Verbeck y Vela del 98. Y habla un poquito sobre la dinámica de los salarios de hombres jóvenes, ¿sí? Entonces,
Lo primero es, voy a instalar las bibliotecas. Creo que hasta este punto no debería tener ya ningún problema porque voy a utilizar las mismas bibliotecas que he venido utilizando hasta ahora. No estoy incorporando ninguna nueva. Tal vez solo Linear Model puede generar algún tipo de problema, pero avísenme si eso ocurre. Cargamos las bibliotecas. Lo que voy a hacer ahora es importar los datos. Los datos es, voy a tomar unos datos que tengo en CSV. Para los que estén en Colab, recuerden, hay que subir los datos a la plataforma de Colab para poderlos ejecutar. Y imprimimos los datos. Y los datos que tenemos son estos. Aquí tenemos abajo la descripción. Entonces, primero, noten, la manera en que está organizada la información cuando trabajamos en panel es el formato long, que se dice, ¿no? Formato largo, que es, primero tenemos el identificador del individuo, esa es la columna NR. Entonces, por ejemplo, el individuo que se identifica con el número 13 está primero, y luego está el año. Entonces, la segunda dimensión en este caso va a ser tiempo, ¿sí? Entonces, el individuo diésimo es el 13 y el tiempo va desde 1980 hasta el 87. Luego tenemos una variable dicotómica de si la persona se identifica como negra o no. Entonces, esa es parte de la información que es constante a lo largo del tiempo. Luego tenemos su experiencia medida en años. Tenemos también una DOMI que se identifica como persona con características de hispano. Tenemos luego las horas anuales trabajadas. También si la persona está casada o no, los años de educación, si está en unión o no, el logaritmo de su salario y digamos, el cuadrado de su experiencia. Y luego un código de ocupación, que creo que al final no ocupamos. Bien. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante. Cuando trabajen con ecuaciones que quieran estimar el salario, tienen que ser muy cuidadosos de incorporar, por ejemplo, la variable ocupación o los códigos del sector en el cual está ocupada la persona. Normalmente, o lo que han encontrado algunos papers es que ese tipo de relaciones es endógeno. Es decir, sectores, por ejemplo, ciertos sectores por su dinamismo tienen salarios más altos que otros sectores, ¿sí? Entonces es un poco endógeno, ¿no? Es decir, ¿quién determina el salario? ¿El sector o el salario determina el tipo de sector? Es decir, es un poquito como el problema de quién determina, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones por las que no se suele ocupar a veces ese tipo de información. Y eso se tiene que instrumentar. Se tendría que instrumentar si quieres incorporar. Normalmente no lo incorpora, ¿vale? Por el problema de lo general y que no hay instrumento. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, para hacer un panel, lo que voy a hacer es cambiar el índice. Si ustedes regresan aquí arriba, el índice es la columna que no tiene título, pero que tiene valores 0, 1, 2, 3 y 4, así, hasta el último elemento es el índice del data frame, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es cambiar ese índice y voy a establecer como índice, por eso pongo esta línea que voy a subrayar ahora, es, eh, primero voy a crear una variable que se va a llamar year, que creo que sí ya existía, pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la columna NR, que es el identificador del individuo, y la columna de tiempo, y le voy a decir a Python que ese va a ser el nuevo índice de la tabla. Entonces, cuando creo el índice de esta manera, le damos run, bueno, creo el índice, noten que ahora estas dos primeras columnas se ponen en negrita porque Python las está identificando como que son el índice de la tabla. Entonces, tenemos el individuo identificado con el número 13 y sus valores desde 1980 hasta el 87, así es el último individuo que es identificado con el código 12.548 y su información desde el 80 hasta el 87. ¿Sí? Esa es la estructura de panel. Y tenemos además la demás información. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos la composición I, M. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas? ¿Comentarios? Vale. Okay. Ahora, voy a tomar la variable year
y voy a crear una nueva, digamos, la misma variable, pero la voy a volver categórica, ¿sí? Noten que la variable y en general es un entero, pero cuando yo la vuelvo categórica, lo que va a hacer Python es que va a identificar esa variable de año y cuando la meta a una regresión va a crear dummy por cada una de esas variables. Por eso les digo que sea categórica, ¿vale? Eso es equivalente, es exactamente equivalente a hacer esto que hago aquí, que es con la función pandas o pd get dummy, lo que estoy haciendo es crear dummies de año, ¿sí? Entonces, si ejecuto esta línea, es exactamente equivalente a la línea anterior. Cualquiera de los dos caminos que ustedes sigan es exactamente equivalente. Si quieren, miremos cómo está la tabla de datos ahora. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí la tabla, noten que lo que tengo aquí son dummies de año, ¿no? Entonces, todos los que son 1980 tienen un 1 nada más y solo van a estar un 1 para los que son 1980 y así sucesivamente hasta el 87. ¿Sí? Esta formulación de getDummy es equivalente a la declaración que hice aquí de que la variable es categórica. Cualquiera de los dos caminos que sigan es exactamente el mismo. Bien, ahora empecemos por el modelo menos restringido, que es el modelo agrupado, que es el modelo pool. Entonces, lo que voy a hacer es decirle a Python que la información que quiero que considere es la siguiente, es que la matriz X incluya, si la persona se identifica como negra o como hispano, sus años de experiencia, su experiencia al cuadrado, la ROMI si está casado o no, sus años de educación, si está en unión o no, el año y las horas, ¿sí? Entonces, y luego lo que voy a hacer es agregar una constante, ¿sí? Y le doy ROM. Y entonces mi matriz X se ve de esta manera. Alternativamente, lo que puedo hacer es tomar las mismas variables y en lugar de tomar year, tomo la variable, las dummies. De esta manera tomo las dummies y lo ejecuto. Entonces tengo una matriz X de esta manera o X1 de esta manera que sería exactamente equivalente. ¿Sí? Bien. Ahora, hagamos, el salario va a ser esta variable que le voy a decir que es simplemente el logaritmo del salario y ahora estimemos el modelo. Voy a estimar el modelo utilizando la variable X1, entonces lo ejecuto y esta es la estimación y me da aquí los coeficientes de cada año. ¿Qué pasa si hago con la matriz X? Declarando el año como factor, me da exactamente los mismos resultados. Observen, ustedes pueden comparar, por ejemplo, el efecto de ser identificado como negro es menos 0.13 y es aquí menos 0.13. Es exactamente el mismo valor. ¿Sí? Cualquiera de los dos modelos que ustedes sigan sería adecuado. Bien, ahora solo veamos, entonces puedo tomar cualquier tabla e interpretarla. Lo que voy a hacer es lo siguiente, entonces, noten que solamente de una estimación ahorita, en este momento, sin haber propuesto ninguna estructura específica para el término de error, lo que he encontrado es que las personas que se identifican como negros, en promedio, ganan 13% menos de salario respecto de quién. Exacto, respecto de alguien que no es hispano ni negro. Que por las fechas probablemente debe ser el grupo mayoritario, el siguiente grupo mayoritario, que es blanco, ¿no? Los hispanos, por ejemplo, ganan, por el contrario, ganan ligeramente poquito más, 2% más que el grupo que está afuera, ¿sí? Eh, bien, ya. Ahora, la experiencia, noten que la experiencia tiene un signo positivo y la experiencia al cuadrado tiene un signo negativo. ¿Eso qué significa? La experiencia al cuadrado. Es una forma no lineal de la experiencia. ¿Eso qué significa? ¿Lo recuerdan en su curso de econometría? ¿Uno tal vez? ¿Perdón? Exacto, ¿no? Sí, para todos queda claro eso, que esto tiene una forma no lineal de curva de U invertida, ¿sí? Es decir, que inicia creciendo, llega a un punto máximo
tiene un punto de inflexión y empieza a decaer. Es decir, que las personas conforme van adquiriendo más experiencia, sí ganan más salario, pero llega un punto en el cual ya su experiencia no aporta al salario, de hecho disminuye su salario. Y no necesariamente tiene que ver con la experiencia, sino que tiene que ver más con la edad. Entre más experiencia tienes, también normalmente eres más grande, ¿no? Entonces, las empresas, a las personas mucho más grandes, normalmente cuando hacen negociaciones salariales, hacen menos negociaciones salariales a la baja. Ese es el problema, en realidad. Vale. Y la educación aporta positivamente y, por ejemplo, estar casado también y estar en unión también aporta positivamente respecto de estar soltero. ¿Vale? Ok. Bien, ahora veamos un modelo con efectos aleatorios. Espérenme un segundito, porque quiero ver. No, ya está. Bien, entonces, un modelo con efectos aleatorios, puedo tomar la matriz X y le estimo. Entonces, lo que digo es random effect, noten la diferencia en la función que estoy utilizando para estimar. Aquí arriba utilicé como función full OLS, ¿sí? Entonces, lo que hice fue una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, porque, como les dije, el problema era un problema de mínimos cuadrados. No había ninguna forma particular para el término de error. Cuando hacemos un modelo de efectos fijos, sí estamos asumiendo una forma funcional para el término de error y por lo tanto cambiamos de función de estimar. Y voy a utilizar aquí, por ejemplo, random effect, ¿no? Entonces voy a utilizar la función random effect para decir, esto es un modelo que se va a estimar por efectos aleatorios, lo estimo y presento sus resultados a continuación, ¿no? Y entonces, estos son los resultados de un modelo de efectos aleatorios. Veamos, por ejemplo, algunos cambios. El R cuadrado que tenemos aquí es 0.19 y el R cuadrado que tenemos aquí es más o menos el mismo R cuadrado. Pensemos si hay algún cambio en los coeficientes. Noten que, por ejemplo, la relación se mantiene, ser negro genera menos salario, ser hispano positivamente, tiene la misma forma funcional de U invertida. En general son muy parecidos el pool y el de efectos aleatorios. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, veamos. Bien. ¿Cuál es la ventaja que tiene el efecto aleatorio respecto del modelo agrupado? Es que en el modelo de efectos aleatorios vamos a poder descomponer la varianza, porque va a haber dos varianzas. Una varianza asociada al término de error inherente a los individuos y otra varianza que no es inherente a los individuos. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando dijimos el modelo de efectos aleatorios, era que podíamos descomponer el epsilon de esta manera en dos tramos. Entonces, eso quiere decir que hay una varianza para este tramo y hay otra varianza para este tramo. ¿Sí? Son dos varianzas distintas. Entonces, eso lo podemos descomponer con esto que tengo aquí, que lo que voy a hacer es, de la estimación, quiero que me des la descomposición de la varianza y lo que me dice es lo siguiente. Entonces, lo que tengo es la varianza asociado a los efectos es 0.10 y la varianza asociada al residual, que es el segundo tramo, es 0.12. Y lo que está abajo es la proporción. Lo que me dice es que si el modelo es correctamente especificado y es efectos aleatorios, en promedio, el 47% de la variabilidad del término de error es explicada por el efecto aleatorio asociado o inherente al individuo. ¿Sí? Entonces, el derecho sí tiene valor. De hecho, si estuviéramos en un escenario en que es muy grande la proporción de la variabilidad asociada al individuo, muy probablemente lo mejor sería utilizar este modelo de efectos aleatorios. ¿Sí? Es una forma como de identificar quién es el modelo correcto. ¿Va? Bien, ahora vemos un modelo de efectos fijos. Esta instrucción que tengo aquí es, voy a utilizar panel OLS para estimarlo, esta es la forma que voy a utilizar para efectos fijos. Aquí, ¿cómo le indico que son efectos fijos? Le digo que los efectos, entidad por efecto cierto, es decir, estoy diciéndole que los efectos fijos son por individuo. Lo que le estoy diciendo es que la segunda dimensión es la variante, que en este caso es el tiempo,
y que la dimensión que se mantiene fija es el individuo. Es básicamente lo que le estoy diciendo ahí. Ahora, es un modelo de efectos fijos, pero ese tiene un error y es a propósito este error. ¿Cuál es el problema que tiene esta especificación? Utilicé una matriz X. Vamos a ver el error, qué es lo que dice. Y lo que dice es que el modelo no se puede estimar porque existe una o más variables que tienen, que son colineales. ¿Quiénes son esas variables que son colineales? En este caso, como estoy utilizando como, son colineales con el efecto fijo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes de aquí serían colineales? Por ejemplo, ser de raza negra. ¿Sí? Es una condición que no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, si modelo esto como efectos fijos, lo que tengo que hacer es eliminar de mi matriz de regresores aquellas variables que no cambian a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Si modelo con efectos aleatorios, puedo dejar las variables que no cambian a lo largo del tiempo. Si modelo con efectos fijos, entonces tengo que quitar del pool de regresores las variables que no cambian a lo largo del tiempo, como que, como por ejemplo que la persona sea negra, o que la persona sea hispana, o que esté casada, o que vive en unión libre. Entonces, voy a hacer este ajuste. De hecho, mi matriz X ahora, después de probar varios casos, lo que queda es que estas son las únicas variables que funcionan, que es la experiencia al cuadrado, si la persona está en unión o no, parece que eso sí cambia, si hay variabilidad a lo largo del tiempo. También si está casado, eso me sorprendió, y el año y las horas de trabajo como regresor. ¿Vale? Entonces ejecutamos la estimación y lo que tengo es este modelo. Eh, digamos, más o menos se mantienen algunas cosas, pero eh, ¿cuál es la desventaja principal que tiene este tipo de modelos panel de efectos fijos? Es que probablemente perdemos los regresores que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes quieren hacer una valoración, por ejemplo, del efecto que tiene ser una persona de, por ejemplo, de cierto tipo, como el caso de personas de color negro, como negras, como dicen en Estados Unidos, es, se pierde cuando hacemos un modelo con efectos fijos. Entonces, un trade-off que ocurre aquí es qué es lo que queremos identificar, ¿no? El efecto que tiene esa variable o no, o si simplemente no nos preocupa y vamos a asumir que ese efecto está contenido en el efecto fijo, porque eso es lo que pasa. Bien, ahora podemos modificar el efecto fijo y podemos decir que el efecto fijo no solo sea por individuo, sino también por tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es tener dummies para los individuos y tener dummies para el tiempo. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Estimo y tengo este modelo y comparemos. Voy a comparar tres modelos. Un modelo de efectos fijos por entidad, es decir, por individuo, un modelo de efectos fijos por entidad y tiempo, un modelo de efectos aleatorios, el modelo pool. Y tengo aquí mis resultados. Entonces, y me pone lo que se puede comparar, ¿no? Se pueden comparar R cuadrados. Noten que el R cuadrado más alto lo alcanzamos cuando pensamos en un modelo de efectos fijos por entidad, y los coeficientes se venían de esta manera. Entonces, aquí podríamos tomar una determinación de qué es lo que nos conviene más, qué tipo de modelo. ¿Vale? ¿Dudas con panel? ¿No? Ok, excelente. Bien. Pues hasta aquí le quiero dejar para la parte